Buenos días, profe. Buen día. Hola, buen día. Pues vamos a Maestro. ya la clase. ¿eh? El día de hoy vamos a ver la teoría de Holland. John Holland es uno de los estudiosos en relación a la orientación vocacional y vamos entonces a ver cuáles son eh, sus propuestas en relación a esta actividad. Entonces es muy importante el que ustedes dentro de los objetivos logren alcanzarlos. El primer objetivo es conocer los principios de esta teoría de John Holland en elección vocacional. El número 2, realizar un análisis sobre la tipología de la teoría de Holland. Y el número 3, conocer la importancia del entorno en la formación de las personas en su idea de elección vocacional. Y vamos a iniciar entonces con la teoría tipológica de Holland. En el 85, Holland considera que los individuos a la hora de elegir una profesión o trabajo se dejan llevar por los estereotipos ocupacionales, visiones generalizadas de una población sobre algunas carreras de su entorno social, resultantes la popularidad o prestigio social que ofrecen algunas ocupaciones. Es interesante el poder observar cómo algunas profesiones a lo largo de la historia se convierten como en prototipos interesantes del conocimiento general. Por ejemplo, en la historia de México, en algún momento el maestro ocupó un punto muy importante a nivel social como un mediador, como una persona sabia que sabía intervenir en los asuntos sociales y políticos de conocimiento. Luego después vino el médico y el médico también asume este rol. Posteriormente del médico llegan los abogados, ¿no? Los abogados que saben todo y los abogados han sido desplazados poco a poco dentro de esta posición ahora por los tecnócratas, ¿no? Entonces, tenemos prototipos de algunas carreras, estos estereotipos que se van a significar importantes en la elección, donde tú dices, me gustaría ser como fulano, como fulana de tal, y entonces este es un proceso que se viene dando en la historia y Holland pues lo toma en cuenta. Esta elección estereotipada que para muchos profesionales de la orientación vocacional es altamente negativa, para Holland es la base de su pensamiento conceptual. En términos generales, Holland sostiene en su teoría que un individuo elige una profesión por el grado de satisfacción que ésta le otorgue. El hecho de determinarse por una profesión X es un tanto el reflejo de su personalidad. Entonces, para Holland es tu elección está en base también a tus características de personalidad. Y él dice, el entorno, el medio ambiente es importante en la interacción para la formación de la personalidad. La teoría de Holland. Esta teoría es tipológica de las carreras y elección vocacional. Se llama también inventario de preferencia vocacional. ¿Qué es un inventario? Conjunto de preguntas que se van haciendo a una persona para determinar entonces cuáles son sus áreas de preferencia, su orientación. Entonces, los inventarios están basados en muchas preguntas.
¿Ustedes ya conocen uno o todavía no conocen ninguna prueba psicológica? Esmeralda, Sí, sí conocemos alguna. ¿cómo cuál inventario conocen? La de Terman, ¿Ah? mm, la de, la de, Raven, la de Raven, La ¿cómo de dice? Morse o Sí, algo así. personalidad del MM, ¿no? En Minnesota. ¿Cuál? En Minnesota. Ah, no me suena. Ah, no, ese no. Bueno, ese es también un inventario que consta de 566 preguntas. Entonces, pues así Holland establece un inventario donde se descubre cuál es la orientación que tiene la persona en su preferencia vocacional. Para estimar el perfil de una persona por su configuración de personalidades, debemos emplear la calificación que la persona obtenga con escalas seleccionadas de inventarios de interés y de personalidad, su vocación o especialidad. O sea, a través de las preguntas se evalúan y entonces se determinan por grupos. O sea, cuáles son de tus preguntas aquellas que se acercan para elegir determinado grupo. Y este grupo va después a desglosarse para tú conocer cuáles son las carreras, oficios, profesiones que existen dentro de ese grupo. Podemos clasificar a las personas por su semejanza con 6 tipos de personalidad. Estas son las tipologías que Holland establece. La primera es la realista e intelectual, la social, la convencional, el emprendedor y el artístico. Las características que tú tienes te van a determinar cuál es tu tipo. ¿Cuál es tu tipo? Y ustedes van a hacer luego este ejercicio, ¿eh? Se lo van a hacer este ejercicio para que conozcan entonces cuáles son sus características tipológicas. ¿Cuál es la tipología de las personas realistas? El prototipo es masculino, físicamente fuerte, poco sociable, agresivo. Prefiere ocupaciones o situaciones realistas con las cuales pueda desarrollar actividades de su preferencia y evitar las que demandan situaciones sociales. Emplea habilidades realistas para resolver problemas en el trabajo y otras situaciones. Tiene buena coordinación motora y tiene habilidad también motriz. Carece de capacidad verbal e interpersonal. Se ve a sí mismo como agresivo y varonil. Estas son las características del tipo realista. ¿Ok? Y vamos a ver entonces cuáles son las inclinaciones de selección vocacional o ocupacional. Cocinero, albañil, electricista, carpintero, técnico en electrónica, maquinista, mecánico, militares, ingenieros, profesores, minería, dibujante de mapas, cantán, policía. ¿Están de acuerdo con esto? Sí, porque pues esas, al parecer, como que esas profesiones sí tienen más o menos el perfil que dice el realista de que son agresivos y así. Ok, entonces como que la tendencia es irse mucho por lo físico, ¿no? Bien, vamos entonces a ver el siguiente tipo. El intelectual. El prototipo se encuentra en su trabajo, es introvertido y poco sociable. Prefiere meditar los problemas o resolverlos activamente. Este es mucho en el lado de la meditación. Necesita comprender las cosas. Se le considera intelectualmente confiada en sí misma. Este es el prototipo del intelectual. Mucho en relación al análisis, en el análisis y poco en relación a lo sociable. Y entonces vamos a ver
Vamos a ver cuáles son las preferencias vocacionales. Científicos, astrónomo, químico, físico, biólogo, arquitecto, programador de computadoras, dentista, psicólogo experimental, inventor, físico, etcétera. ¿Tienen ustedes estas características? No, yo no. Bueno, yo siento que yo no. Más que lo analítico, pero lo demás no. Hay algunas cosas, ¿no? Que por eso van a hacer ese ejercicio. Cosas que pueden tener, cosas que no pueden tener. Luego, el social, el prototipo social, dice, el prototipo es sociable, responsable, sensible, humanista, religioso, cooperativa, necesita llamar la atención, posee capacidad verbal e interpersonal. Este es el social, muy metido en la parte humanista, ¿no? Muy metido. Evita resolver problemas intelectualmente, la actividad física y las demasiado ordenadas. Esto es lo que evita. Prefiere resolverlos mediante los sentimientos y la mediación personal de los demás. ¿Ustedes tienen esto? ¿Tú, Carlos? Sí, yo casi todos. Profe, y si tengo algunos de esos y de otros, ¿no los puede tener como de varios? Eso es lo que vamos a ver. No hay una tipología pura, ¿eh? Tenemos características y aprendizajes de otras tipologías, pero hay una dominante. Hay una tipología dominante donde se tienen más características de eso y es ahí donde viene luego la orientación de la gente. O sea, De hecho, pueden salir dos dominantes, tal vez, ¿no? O algo así. Creo que recuerdo algún ejercicio de esto. Así es, siempre va a haber algo dominante. Es como en las pruebas de personalidad donde en un momento dado tú puedes tener como característica dominante depresivo, ¿sí? Y como segundo puede ser paranoide. Para otra persona puede ser histérica, ¿sí? Su personalidad dominante. Y un segundo tipo de su personalidad ahí expresa puede ser esquizoide. Entonces, esto es siempre en todos, ¿no? No hay personalidades puras, hay combinaciones, hay aprendizajes de otros tipos. Y el convencional, el prototipo prefiere actividades organizadas, verbales y puestos subordinados. Es adaptable, extrovertido. Evita los problemas que implican relaciones interpersonales y capacidad física. Es eficiente en tareas bien organizadas. Se identifica con el poder. Valora los bienes materiales y la posición social. Este es el prototipo social. Hay algunos de ustedes que son extrovertidos, ¿no? Y hay otros que son introvertidos. Hay algunos de ustedes que se les facilitan las relaciones interpersonales y hay otros que no. Hay otros que están orientados más hacia la organización y la búsqueda del poder y hay otros que no. Es lo que nosotros vamos descubriendo a través de un autoanálisis. Y las preferencias vocacionales son empleados de finanzas, contadores, empleados bancarios, analistas de presupuestos, expertos en impuestos, oficinistas, secretario o asistente administrativa, ejecutiva legal, maestro universitario de contabilidad, etc. Chécate bien cómo en las tipologías hacen una diferenciación entre maestro y luego maestros universitarios, ¿sí? Hay que checar a todos los maestros a ver si tenemos esta tipología. El prototipo del emprendedor tiene capacidad verbal para vender, dominar, se ve a sí mismo como un líder fuerte y masculino. Evita el lenguaje concreto y las situaciones laborales que exijan largos periodos de esfuerzo intelectual. Se diferencia del tipo convencional por preferir las tareas sociales
y en mostrar mayor preocupación por el poder y liderazgo. Es oralmente agresivo. ¿Se han fijado cómo hay personas que saben y se meten en tus opciones de elección de una manera muy agresiva? Y tenemos vendedores muy agresivos que terminan vendiéndote la aspiradora y tú decías, yo tenía otra. Te venden la tarjeta de crédito, no te la venden. Te venden la idea de la necesidad a través del convencimiento y te van metiendo y te van metiendo. Por eso es que muchas personas, cuando se enredan en este diálogo, pueden caer en ser víctimas de fraudes, por ejemplo, ¿no? De extorsiones, porque la otra persona en la otra línea te está metiendo agresivamente en su discurso y la persona, si es débil, se mete y le está otorgando muchísimos datos que utiliza para su beneficio. Entonces, esto es el emprendedor. Y sus preferencias vocacionales son personal de ventas, vendedor, dueños y gerentes de negocios, administradores e inspectores, profesores en administración de empresas, rector de universidad, etc. ¿Sí? Hay que ver si aquí está el director general Jorge, ¿no? Que es el responsable de la institución. Y el prototipo artístico es expresivo, original, intuitivo, no conformista, desordenado, evita los problemas sumamente complicados o que exigen gran capacidad física. Se parece al tipo intelectual por ser introvertido y poco sociable, pero se diferencia de él por su necesidad de expresión individual. Esto es el artístico. Y las preferencias vocacionales vienen artistas creativos, escritor, diseñador, decorador, músico, profesores de idiomas, de teatro, arte, negociante en obras de arte, caricaturista, comediante, etc. Entonces aquí tenemos las preferencias vocacionales de quien tiene la tipología artística. El modelo de Holland dice, los supuestos básicos. La mayoría de las personas pueden ser categorizadas en uno de los 6 tipos de personalidad: realista, investigador, artística, social, emprendedor y convencional. Estos tipos de personalidad son el resultado de la interacción entre el factor genético y el ambiente del sujeto. Vean cuáles son las dos vertientes que influyen en la formación de la personalidad. Incluye el factor genético y el ambiente del sujeto. O sea, tú tienes un bagaje genético, biológico, de herencia genética, que va a influir, claro, que va a influir en tus procesos de aprendizaje. Y por otra parte viene el medio, el entorno. ¿Qué tan rico es tu entorno? ¿Qué te está ofreciendo? ¿Qué has aprendido de él? Y por otra parte, si tú estás descubriendo todas estas posibilidades del desarrollo de tu talento. Hay gente que de pronto tiene todo un bagaje biológico para poder desarrollar y terminar, ¿no? Por ejemplo, una profesión, pero no lo hace. ¿Por qué? Porque su entorno social lo ha encogido en sus elecciones, en sus tomas de decisiones, o porque lo ha formado de una manera tal que hay una distorsión de su propio concepto, de su propia persona, y entonces no tiene la confianza para tomar decisiones y desafíos. Entonces se quedan cortos. Y esto es muy importante, o sea, es una realidad. Estas herencias que tenemos y las riquezas de los entornos van configurando tus opciones dentro de tu vida, en la elección de carrera. Y el otro supuesto dice, las personas se procuran ambientes
donde puedan ponerse de manifiesto sus destrezas, capacidades, actitudes y valores, así como asumir roles que le agradan. Esa es nuestra opción de la libertad, ¿no? Tú te mueves, tú decides dónde quieres estar. Entonces te metes en el medio que te sea propicio para el desarrollo de tus habilidades, capacidades, destrezas, intereses, etcétera. Hay personas que sus entornos son muy pobres y sus elecciones son muy pobres, entonces son cortos. Una ocasión me preguntó un muchacho, dice, profe, entonces, por ejemplo, en la educación de los niños, ¿no? ¿Es mejor la escuela pública o la escuela privada? ¿Ustedes qué piensan acerca de eso? ¿Qué entorno ofrece una riqueza más amplia? Pues muchos dirían que la privada, profe, porque hay como menor número de alumnos y pues que el aprendizaje sería como más que a comparación de una pública. Por ejemplo, pudiera ser un elemento de análisis. El O número también de puede ser, depende del alumno, ¿no? O sea, pero en depende relación del entorno, de la escuela puede ser el hecho de que un sistema privado que ofrezca grupos más cortos, pero no todas. Por ejemplo, el Montessori sí, para que ustedes sepan orientar también a la gente, ¿no? En el sistema Montessori como tal son grupos más pequeños, pero hay escuelas donde los grupos son de 40, aunque la Secretaría de Educación, ¿sí? ya no permite que estén grupos de 40. Ya lo acortan según el tamaño del salón, cuentan los metros cuadrados. Existe una institución en el estado aquí en Guanajuato que se llama INEFEC. Es el que analiza la infraestructura educativa y entonces analiza los metros cuadrados del salón, iluminación, ventilación, etcétera, y dice, este salón solamente puede ser apto para 20 alumnos, nada más. Pero el máximo que yo veo que otorgan son el 35 alumnos por salón. Y, por ejemplo, La Salle lo tiene de esa manera y no le permiten 36, son 35. Pero hacen todo este análisis. ¿Cuáles otros beneficios puede tener la escuela privada de la pública? En cuestión de seguridad, hacia los alumnos, por ejemplo, sus protocolos de, no sé, bueno, de muchas cosas. A lo mejor de revisión en el momento que van entrando, también en cuestión de organización en cuanto a las tareas y los trabajos. Bueno, como que ese tipo de cosas siento que están como más pendientes del alumno y de lo que necesita o así. Yo le decía a este muchacho, mira, hay escuelas públicas muy buenas, a nivel de preescolar, primaria, etcétera. Pero desafortunadamente tenemos ahí a muchas personas que buscan una plaza, se instalan en su plaza y se instalan en su comodidad, entrecomillado, y entonces no les interesa el desarrollo de los pequeños, sino simplemente el cumplimiento. En la escuela privada, cuando existe esta situación, pues te despiden. Entonces, la riqueza, yo les decía también, la riqueza puede ser el que te ofrecen ahorita, ciertamente en la escuela pública ya robótica, inglés, etcétera, ¿no? Pero yo les decía también el entorno de la gente. En la escuela privada generalmente hay mucha gente que su tendencia es a buscar su crecimiento y desarrollo.
Y en la escuela pública, muchos de estos niñitos, ustedes no sé si conozcan alguna escuela pública, por ejemplo de primaria, muchos niñitos están sumamente descuidados en muchos aspectos y sus aspiraciones es a trabajar, ya, integrarse desde chiquitos a una fuente de trabajo para llevar un peso a su casa. En cambio, en la escuela privada, pues generalmente estas situaciones no prevalecen y lo que buscan es que se desarrollen sus pequeños. Entonces, hay una enorme diferencia en los entornos, ¿no? En la riqueza de los entornos. Imagínense un entorno en colonias aquí que tenemos en León, en la periferia. ¿Cuáles son sus condiciones de calidad de vida? ¿Qué aspiraciones tienen sus padres? Y pues eso se transmite a los niños. Pero ya cuando llegamos al nivel de la edad que ustedes tienen que moverse, buscan sus entornos, buscan sus objetivos, sus metas, se generan propósitos, objetivos retadores, y entonces modifican ustedes su entorno. Esto es una teoría, ¿sí? Yo ya les había dicho, ¿no? Que era la autoplastia y la aloplastia. La autoplastia, te modificas, ¿no? Te modificas a ti mismo y tu entorno te puede llegar a modificar si tú lo permites. Y la aloplastia es tu capacidad de cambiar tu entorno. Entonces, una persona empoderada, una persona segura, con confianza, que se apropia de sus herramientas y tiene claros sus intereses, puede hacer cosas interesantes en relación al entorno donde está desenvolviéndose y busca entornos favorables. Un profesionista que es capaz de tomar decisiones abandona un empleo, un trabajo y se arriesga a asumir otro con todas las condiciones y consecuencias. Pero una persona que en un momento dado sea insegura, que tenga temores en relación a su futuro, etcétera, se puede aferrar y abrazar un empleo, aunque esté insatisfecho, que no sea feliz. Entonces, esto es algo que les va a tocar a ustedes también. Va a llegar gente así y luego indecisa y ustedes les tienen que orientar en relación a sus opciones. La conducta humana es producto de la interacción entre la personalidad y las características del ambiente. Los principios. La elección de una carrera es expresión de la personalidad. ¿Están de acuerdo en estos principios? La elección de una carrera es expresión de la personalidad. Sí, profe. Sí, ¿verdad? Luego, los inventarios de interés son inventarios de personalidad. Los estereotipos vocacionales tienen significado psicológico y sociológico confiables. Los estereotipos vocacionales tienen un significado psicológico y sociológico. Los miembros de una profesión tienen personalidades similares e historias de desarrollo personal parecidas. Ustedes tienen personalidades similares, algunos rasgos de personalidad similar, los psicólogos, las psicólogas, e historias parecidas, ¿o no? ¿Se han puesto a pensar en eso? ¿Qué preguntó? Los psicólogos, las psicólogas, ¿tendrán rasgos de personalidad similares Ah, sí, yo digo que sí, o pero historias parecidas? historias no, pero rasgos sí. Y una compañera por ahí en un momento dado, cuando le preguntaron que por qué había elegido la carrera de psicología, contesta, era para solucionar sus problemas. Imagínate. ¿Se vale? Sí. Pero la búsqueda estaba corta, ¿no?
para solucionar mis problemas, no era buscar un estilo de vida, no era el tener un proyecto de desarrollo profesional, sino simple y sencillamente para resolver los problemas que estaba viviendo. Las personas de un grupo ocupacional tienen personalidades similares, resuelven problemas en forma parecida y sus interrelaciones son parecidas. Buscamos en la vida actividades, grupos de pertenencia similares a nosotros, a nuestros intereses. Esto es cierto. La satisfacción, la estabilidad y el logro ocupacional dependen de la congruencia entre personalidad y ambientes. También los ambientes te generan a ti satisfacción, sigues en ellos. Te dan estabilidad, sigues en ellos. Te invitan a que te superes, a que vayas escalando, que te vayas desarrollando, te quedas en ellos. Sí es cierto. De la relación entre personalidades y ambientes surge un modelo de hexágono que explica la relación mediante 3 determinantes. Este es el hexágono, ¿sí? Este hexágono te está diciendo la tipología, ¿no? Realista, vamos a caminar en manecillas del reloj. Realista, investigador, artístico, social, emprendedor y convencional. Y aquí te hace un resumen, en este hexágono, te hace un resumen de las tipologías y de las preferencias acerca del trabajo de cada una de las tipologías. Entonces aquí vienen realistas, se enfrentan a su ambiente de forma objetiva y concreta. Y la preferencia por el trabajo manual, herramientas, máquinas y cosas, jardinería, mecánica. Aquí te está diciendo, ¿sí? Cuáles de las tipologías, cuáles son su característica importante y las preferencias en relación del desempeño de algún trabajo, profesión o oficio. Entonces, ustedes chéquense esto, ¿no? Cómo en un momento dado podemos tener tipología en un momento dominante y cómo tenemos características de otras, ¿no? De otras. Dicen que el psicólogo debe de tener una tipología predominante social. ¿Por qué? Porque la ayuda a los trabajos de cooperación, cuidado, ayuda a los demás, ¿no? Entonces, ustedes chequen esto porque va a ser su tarea. La tarea que les voy a dejar es que hagan un autoanálisis y autoaplicación de este análisis y descubran cuál es su tipología dominante y cuáles características de otras tipologías tienen. Ahí ya viene en la plataforma del módulo. No se me vayan a quedar con tareas pendientes, por favor. No se me queden con tareas pendientes porque eso les afecta en su calificación. Entonces, suban. Este trabajo lo tienen que subir a más tardar, parece ser que se los puse para el jueves. Estamos a martes, el jueves. Sí, lo pueden subir a medianoche, ya lo suben. Entonces es importante el que vayan haciendo el ejercicio. Estos ambientes ocupacionales son ubicados en la orientación y se distinguen según Holland de la siguiente manera. Aquí viene otra vez la tipología y la descripción. La orientación realista se distingue por lo motriz, la orientación intelectual por la investigación, la orientación social por el apoyo, la orientación convencional por la conformidad e interés de las normas, la emprendedora, la persuasión y la artística por lo estético. Y debemos de hacer notar un aspecto relevante en la teoría de Holland. Para él, el papel de las interacciones persona-ambiente es decisivo.
¿Eh? La consistencia, estos son ayudas que nosotros tenemos para determinar la tipología. La consistencia, mientras más cercanos en el hexágono estén los intereses de la persona, más consistente es su personalidad. La diferenciación, los diferentes tipos requieren diferentes medios. Los medios ambientes van determinando la formación de la tipología. Estaba viendo el día de ayer un reportaje muy interesante. Estaba viendo un reportaje muy interesante en Ucrania, donde en el tiempo de guerra, los hombres fueron a la línea de batalla y entonces habían, por ejemplo, muchas torres que van llevando la corriente eléctrica, ¿no? La alta tensión, esas plataformas tremendas que vemos en todas partes en las carreteras, donde van llevando la energía eléctrica, estaban derribadas y entonces no había quien hiciera ese trabajo. Y la mujer le tuvo que entrar a ese trabajo y son las que hacen ese trabajo rudo, para poder levantar todas esas líneas que quedaron tiradas y se ha quedado ya como un empleo, como un oficio ya fijo para donde las mujeres pueden desempeñarlo. ¿Han visto ustedes mujeres albañiles cargando el bote de cemento o no? Pegando tabiques y eso. ¿Sí les ha tocado o no les ha tocado? No, jamás. Yo sí una vez sí vi, profe, y sí, mis respetos. Mis respetos, ¿ya? Y cómo las profesiones Bravo. y los oficios van girando. Y tú te vas a la Ciudad de México y hay muchas mujeres haciendo ese trabajo. Entonces, ya se va a acabar el tiempo, ¿sí? Entonces les pido, por favor, siempre registren su asistencia en la plataforma Moodle. No lo hacen mucho. Háganlo, por favor. Yo aquí veo quiénes están presentes, ¿sí? Ya vi quiénes están presentes. Pero háganlo en la plataforma para que quede la constancia. Y la tarea, entonces, se va a orientar en este sentido. Un autoanálisis respecto del hexágono, ¿no? ¿Sí? Chéquense cuáles las tipologías y vean cuáles son las características que dominan en ustedes y cuáles otras tienen, ¿no? No dominantes, pero que están presentes. Como dijo Holland, tu tipología se define en cuanto tengas mayor claridad, ¿sí? En cuanto tengas consistencia. No la tienes, pues entonces tu tipología anda deambulando, anda vagando. Pero cuando hay consistencia, entonces es ahí donde se define la tipología que tú tienes. Y la congruencia. La congruencia dice, es la relación entre persona y medio. Este enfoque considera la elección vocacional como un factor y no como un proceso. La orientación vocacional generada por este enfoque es personalizada. Es un modelo estático no desarrollista de orientación vocacional. Hay muchos detractores, ¿sí? Donde dicen, pues Holland maneja esto, pero yo no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque dicen que está limitativo, únicamente como que te ponen en una tipología y ya, ¿no? Pero también Holland te está diciendo que tú puedes tener la libertad de buscar, de decidir, de enriquecer. Y es ahí donde tenemos nosotros que desarrollar criterios en la orientación vocacional de las personas que lleguen con nosotros. Y aquí está el enfoque psicológico de rasgos y factores. Ustedes lo van a ver, la fundamentación, las características y los objetivos.